No es tan sencillo estudiar la historia del cristianismo, principalmente porque el Imperio Romano asumió la terminología para su beneficio propio. Es como si ellos tuvieran la franquicia del cristianismo. Cuando uno investiga en libros y también en internet, la mayoría de la información atribuye el cristianismo a la Iglesia romana. Es sabido que la oficialización de la religión por el Imperio Romano, la religión cristiana, que profesaba seguir a Cristo, desde un principio buscó adaptar nombres a las prácticas paganas que continuaron haciendo dentro del Imperio Romano, ya que esas prácticas estaban muy arraigadas para ser cambiadas con un simple decreto imperial. Los templos romanos fueron renombrados con nombres bíblicos, incluyendo las estatuas de sus dioses. Por lo tanto, una estatua del dios romano Júpiter en un templo de Marte, por ejemplo, fue renombrada para San Pedro y el templo denominado San Marciano. Las fiestas paganas en el Imperio Romano ganaron nuevos nombres, como las Saturnalias romanas, que culminaba con la festividad del Sol Invictus en el solsticio de invierno del hemisferio norte, mismas que dieron origen a la Navidad a partir del cristianismo romano. El mismo emperador Constantino I, antes de que se convirtiera, entre comillas, al cristianismo, ya había decretado el 7 de marzo del año 321 de nuestra era que el domingo, Día del Sol, sería el día semanal de descanso en el Imperio Romano. Constantino nunca dejó de ser un adorador del sol e incluso hasta el año 323, que es el año donde se hizo el concilio para crear la Iglesia romana, hasta el año 323 tenía grabado en sus monedas oficiales la leyenda Sol Invicto, alusivo al dios Mitra, que se incorporó en el panteón romano alrededor del año 62. Así que 2 años después, el año 325, cuando han hecho el concilio, estas monedas seguían circulando en el imperio. Ahora, hablando sobre Mitra, él es representado como un hombre joven, matando con sus manos un toro. Esa foto en pantalla lo saqué hace unos años en el Museo Británico de Londres y es una escultura del siglo II de nuestra era representando al Mitra, el que fue sustituido en nombres nada más para las festividades de la Navidad. Uno de los libros más interesantes que asocia los rituales de la Iglesia romana con las prácticas muy antiguas de Egipto y Babilonia es el libro Babilonia, Misterios Religiosos de Ralph Woodrow, escrito en 1966. Aunque el autor, años después,
de haber lanzado su libro, lo retiró del mercado, arguyendo que contenía errores, y más tarde publicó otro libro, se retratando de haber escrito el libro Babilonia, Misterios Religiosos. El hecho es que ese primer libro contiene en sí datos muy importantes del origen de fiestas, rituales, objetos usados por la Iglesia romana que tienen origen pagano. En nuestro estudio bíblico de hoy, aunque no vamos a alcanzar a llegar hasta el siglo IV, intentaremos resumir y contarles de cómo se produjo la ruptura del falso cristianismo con el judaísmo y que se volvió ese falso cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Con la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo, los discípulos posteriormente, en el día de Pentecostés del año 31 de nuestra era, y los seguidores de Jesús estaban todos reunidos cuando recibieron el poder de Dios a través de su Santo Espíritu, relatado en el libro de Hechos, capítulo 2. En ese día, en su primer discurso a los judíos, después de recibir el Espíritu Santo de Dios, se bautizaron a través de la prédica de los apóstoles 3,000 personas. Hechos capítulo 2. Versículo 41 dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego, más 5,000 creyeron en el mensaje, en la prédica de los discípulos Pedro y Juan. En Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. La sede de la iglesia se estableció en Jerusalén, y el primer concilio de la iglesia fue realizado en el año 50 de nuestra era, también en Jerusalén, para tratar, entre otros temas, la circuncisión de los gentiles que ingresaron a la comunidad fundada por Jesús, conformada por judíos creyentes en el Mesías Jesús. Vean que 20 años, casi 20 años después del día de Pentecostés, y la iglesia estaba creciendo, entonces los discípulos se reunieron en Jerusalén en una conferencia para tratar el tema de la circuncisión. Pablo, más antes, había invocado a las 7 leyes de Noé y resaltó lo que dijo Moisés, y también lo dijo el profeta Jeremías, que la circuncisión más importante es la del corazón. En ese concilio llegaron los apóstoles a la conclusión, hablando de los gentiles, lo siguiente: Hechos capítulo 15, versículo 29. Que os abstengáis, hablando de los gentiles, de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Esto es lo que estaba dentro las 7 leyes
de Noé que los judíos creían que los gentiles deberían cumplir para su salvación, lo que desobligaba a los gentiles que ellos cumplieran todo lo que estaba obligado a cumplir un judío para su salvación. Y en ese concilio del año 50, escogieron 2 representantes de la iglesia de Jerusalén para que vaya a Antioquía con una carta para explicar a la iglesia estas decisiones, donde allá en Antioquía es donde Pablo había fundado comunidades de creyentes en el Mesías Jesús. Hechos capítulo 15, versículo 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por nombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Aquí se evidencia el control de la sede de la iglesia hacia las iglesias fuera de Judea. En este caso, Antioquía y alrededores como Siria y Cilicia. Mandaron a Judas y a Silas de cierta forma controlar y reportar a la sede lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé. Sin embargo, el entendimiento de la no necesidad de la circuncisión de los gentiles para ingresar a la comunidad fundada por Jesús, que estaba dentro del judaísmo, resultó ese ingreso en el rebalsamiento de las expectativas en las sinagogas de los creyentes del Mesías Jesús, en el rebalsamiento de gentiles, porque la cantidad de ingreso de gentiles, a partir de entonces comenzaron ellos a ser la mayoría en las sinagogas. La transición de Israel para la iglesia de Dios empezó a surtir efectos. Pablo murió alrededor del mismo periodo, vamos a decir, en que comenzaron los disturbios de los judíos contra los romanos. Comenzó en Cesarea contra los griegos que vivían allá, y luego en Jerusalén contra realmente los ciudadanos romanos. Eso en el año 66 de nuestra era, el año que empezó la guerra. La primera guerra judío-romana ocurrió entonces desde ese año 66 y se extendió hasta el año 73 de nuestra era. El primer cerco de Jerusalén por 9 días ocurrió el año 66 y fue hecho por Cayo Cestio Galo, el general romano Cayo, el legado romano en Siria. Él era legado romano en Siria. Fue a hacer un sitio en Jerusalén. Galo, de repente, súbitamente, aparentemente sin ninguna razón válida, ordenó la retirada de sus tropas, levantando el cerco contra Jerusalén. Fue entonces que los judíos que creyeron en las profecías de Jesús no participaron de los festejos de la aparente victoria de los judíos sobre los romanos y huyeron de la ciudad hacia el otro lado del río Jordán, en la localidad de Pella. Eusebio de Cesarea,
en su obra Historia de la Iglesia, que él escribió en el siglo IV, relata la huida de los judíos creyentes en el Mesías, Jesús, de Jerusalén, y les escaparon al otro lado del río Jordán, como hemos dicho, el pueblo de Peria. Jerusalén fue cercada nuevamente, pero esta vez por el general Tito. Fue cercado durante 7 meses con 3 legiones romanas que sumaron cerca de 70,000 soldados. Tito conquistó la ciudad y el templo y la ciudad fueron destruidos. Los judíos fueron muertos, una gran parte, y la otra parte que sobrevivió fue esclavizada. Esta primera de 3 guerras terminó en el año 73. En ese tiempo, las iglesias, las comunidades que creían en el Mesías Jesús lejanas, muy fuera de Jerusalén, perdieron el contacto con la sede de la iglesia. Los encargados de las comunidades mesiánicas no tuvieron más noticias de la sede porque se estaba desarrollando la guerra en Jerusalén contra los romanos. Hay más de 100 escritos apócrifos que no fueron incluidos obviamente en el canon oficial de los libros del Nuevo Testamento, entre ellos evangelios, hechos, hay también epístolas apócrifas y muchos otros escritos. Y lógicamente existen mucho más que 100 de estos libros apócrifos. Estaban estos escritos empezando ya a circular por las comunidades mesiánicas que creían en el Mesías Jesús. Y entre los primeros centros cristianos, a partir de las comunidades fundadas por los apóstoles y por los discípulos de los apóstoles, en los siglos I y II, habían los siguientes primeros centros. Antioquía, un importante centro de la Grecia helenística. Allí ya había comunidades creyentes en Jesús. Alejandría, con una notable población judía, donde surgió la primera traducción de la Biblia hebrea al griego, y de donde proviene uno de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, que es el Código Alejandrino. Otro centro cristiano, Asia Menor o Anatolia, donde se encontraban las 7 iglesias del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Otro centro cristiano, Cesarea, en la costa, justo al noroeste de Jerusalén, donde Pedro bautizó los primeros gentiles, es decir, el centurión romano Cornelio y su familia. Y otro centro que seguía a Jesús y que fue tempranos en la historia, fueron los de Grecia, Libia, Chipre, Roma y Cartago. Así que en Jerusalén, los judíos estaban en guerra contra el imperio romano y años antes los discípulos ya estaban siendo martirizados. Antes del final de la primera guerra entre judíos de Jerusalén y los romanos, casi todos los líderes de la iglesia ya habían sido martirizados. Quedan apenas
martirizado 4 años después de terminada la primera guerra de los judíos con los romanos, y quedó también Juan, quien murió en el exilio en el final del siglo I. Entonces, el panorama sombrío está completo. Los líderes y principales de la iglesia martirizados. La sede en un lugar de guerra. Y la proliferación de escritos, muchos escritos apócrifos en circulación. Y agregamos que los gentiles estaban rebalsando a los judíos en las comunidades mesiánicas. Estas comunidades empiezan por todo el imperio romano a buscar entender el mensaje de Jesús y de sus apóstoles como pueden, pues se vieron solas, sin contacto con la sede y sin los primeros líderes que conocían las verdades en primera mano. Los emperadores romanos promovieron persecuciones contra los judíos después que ellos perdieron la guerra. Y para Roma no había distinción entre judíos y judíos mesiánicos que creían en el Mesías Jesús. Para Roma todos eran judíos. En ese embrollo, los gentiles que ingresaron a las comunidades judías mesiánicas también fueron perseguidos, confundidos o perseguidos por judíos, aunque no eran. Pues al igual tenían como base de su fe las escrituras hebreas y asistían a las sinagogas. El emperador romano, Trajano, ganó más odio de los judíos al prohibir la lectura de la Torá y el descanso del sábado. Luego, en el año 113, Trajano empezó una guerra contra los partos, que eran los antiguos persas, lo que hoy es Irán. Roma quería llegar hasta la India. Irán estaba al medio, el imperio parto. Los judíos apoyaron a los partos porque se acordaron que en el imperio persa ellos, los persas, después que conquistaron los babilónicos y permitieron que vuelvan a Jerusalén después de 70 años de cautiverio, los persas habían permitido libertad religiosa a los judíos para que regresen a construir su templo y su ciudad. Entonces, en este caso, los judíos comenzaron a apoyar los partos en la guerra contra los romanos. Y también lo interesante es que en esta segunda guerra que entraron los judíos también de Chipre, del norte de África, entraron en esa guerra los judíos de Libia y también los de Alejandría. Entonces ya no fue solo una guerra en Jerusalén, sino fue una guerra que se extendió a los judíos de la diáspora, de la dispersión en todo el imperio romano. En medio a la guerra murió Trajano, el emperador de Roma. Y su sucesor fue Adriano, que prometió a los judíos, para ganarles la confianza, les prometió reconstruir su templo en Jerusalén. Con lo que los judíos abandonan la guerra, el apoyo a los partos tienen que volver nuevamente a su lugar, y ahí realmente terminó la guerra en el año 117 de nuestra era.
Pero Adriano, el emperador de Roma, no cumplió ninguna de sus promesas y más bien su intención fue de construir una ciudad romana sobre Jerusalén y un templo de Júpiter en el monte del templo. Los judíos se levantaron por tercera vez contra los romanos, ahora a la cabeza de Simón Bar Corba. Esa última guerra se produjo entre los años 132 y 135. Muerto el líder judío Bar Kokhba, en el año 135 la guerra dejó resultados devastadores para los judíos de Judea. Casi 600,000 muertos. Los sobrevivientes todos esclavizados. Las ciudades de Judea despobladas. Y la ratificación por parte del emperador Adriano de la prohibición de la práctica del judaísmo. Adriano cambió el nombre de Jerusalén para Aelia Capitolina, extinguió la provincia de Judea y la hizo dependiente de Siria con el nombre de Palestina, que significa Filistea, quienes fueron los filisteos, los grandes enemigos de los judíos. Con las guerras judíos romanas, los judíos fueron considerados traidores del imperio y eso provocó el surgimiento de voces dentro de las comunidades judías mesiánicas, sin sede, sin sus grandes líderes, con una gran cantidad de escritos apócrifos circulando y ahora considerados traidores del imperio en un momento en que las comunidades poseen y ya más gentiles que judíos. Y ese es el motivo para que la iglesia se vaya desvinculando de la nacionalidad judía, pues el cristianismo ya no guardaba lazos consanguíneos y nacionales entre todos sus miembros, pues estaba cumpliendo lo ordenado por Jesús. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id de la orden de Jesús y haced discípulos a todas las naciones, todas, no solamente los judíos, bautizándolos, y vamos a pasar al versículo siguiente, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo mismo leemos en el Evangelio de Marco, capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, la comunidad fundada por Jesús para llevar sus verdades al mundo entero continuaría practicando las verdades de Dios que existía desde el inicio de la civilización humana con el linaje de Sete, continuando en el linaje de Sem, hijo de Noé, hasta Abraham, el padre de la nación de Israel, incluyendo los judíos. Esas verdades bíblicas, más las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, la conservamos hasta hoy. Pero la comunidad iniciada por Jesús dentro del judaísmo dejaría la identidad nacional para volverse iglesia
de Dios, una identidad espiritual. Y eso ya estaba sucediendo en tiempos de los apóstoles en el siglo I y se aceleró con las repetidas guerras de los judíos contra el Imperio Romano, que fueron un duro golpe a la cultura judía. Como resultado, los judíos se volvieron ciudadanos sin nación, sin territorio, hasta recién cuando en 1948 se fundó el moderno Estado de Israel. Los judíos hoy son los descendientes de los judíos que no murieron en las guerras contra los romanos. Y podemos agregar que el Estado actual de Israel también está formado por los judíos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, donde un aproximado de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazista de Hitler. Lo que también podemos ver en la historia es que Jesús fundó su comunidad poco antes de las guerras de los judíos, poco antes de la destrucción del templo en Jerusalén, poco antes de la pérdida de todo su territorio de la nación judía. Es así que también entendemos que la iglesia, que no estaría formada por miembros de una única nación, estaba predestinada a sobrevivir a la caída de la nación de Judá. En ese periodo de la historia tenemos, por un lado, una religión formal, el judaísmo, atada a su nacionalismo judío y en situación de caída libre. Y por otro lado, tenemos a los creyentes judíos y gentiles en el Mesías Jesús. Estos últimos, los gentiles, ya estaban rebalsando a los judíos en esas sinagogas de creyentes mesiánicos. Y las creencias de estas comunidades mesiánicas seguían muchas de las mismas creencias de los judíos, las que fueron heredadas de la extinta nación de Israel y que se encuentran en las escrituras hebreas, pero acrecidas ya como iglesia de Dios, acrecida por las enseñanzas de Jesús, todas esas verdades que también practicaban los judíos. Es así que comenzaron a marcar una diferencia importante las crecientes comunidades derivadas de la comunidad de Jesús, al despojarse ellos del nacionalismo judío. A 7 años del término de la tercera y última guerra de los judíos con los romanos, donde ganó Roma, ya habían muchos escritos circulando en las comunidades mesiánicas, mismas que ya no se identificaban forzosamente con la identidad nacional judía, pues el templo no existía más y Judea se encontraba despoblada de judíos, mismos que eran considerados traidores al imperio. Y la situación que ya hemos explicado es que las iglesias mesiánicas a lo largo y ancho del imperio romano no contaban más con una sede y que todos sus líderes más antiguos y los apóstoles originales
ya se habían muertos. El resultado es el aparecimiento de la apostasía que empezó a penetrar en las comunidades en diferentes lugares, y la principal de ellas pregonaba que además de ya no pertenecer a la nación de Judá, las comunidades mesiánicas deberían apartarse también de las prácticas del judaísmo. Ojo, eso es una herejía. Marción de Sinope, que se incorporó al movimiento mesiánico de Jesús, fue un escritor y líder religioso. Vivió entre los años 85 y 160 de nuestra era y presenció, ya adulto, las dos últimas guerras judíos-romanas. Era una persona adinerada y sus publicaciones dieron origen a la corriente llamada marcionismo. Marción fue el primer en nombrar Antiguo o Viejo Testamento al conjunto de libros hebreos, y juntando algunos de los escritos mesiánicos que circulaban, los nombró Nuevo Testamento, mismo que estaba compuesto por el Evangelio de Lucas y por algunas cartas del apóstol Pablo. Marcial de Sinope fue quien predicó por primera vez que el Dios de los judíos en su Biblia hebrea, al que nombró Antiguo Testamento, era un Dios malo y vengativo, diferente del Dios del Nuevo Testamento, amoroso y misericordioso. Al empezar a armar un nuevo canon de las Escrituras relacionadas directamente con el movimiento cristiano, tenía la intención de que Marcial del Sinope tenía la intención de que las Escrituras hebreas fuesen desechadas por los cristianos. Pero no fue así, porque su propuesta en la línea del tiempo era demasiado temprana. Una parte de la iglesia aún estaba conformada por judíos que creían en el Mesías. Por eso no se podía desechar las escrituras hebreas. Sin embargo, la idea de romper con el judaísmo permaneció después de las guerras judíos-romanas. Lo que comenzamos a comprender es que tempranamente, cuando el Evangelio de Cristo empezó a expandirse a través de la obra de los apóstoles, las ideas apóstatas comenzaron a infiltrarse en las comunidades mesiánicas. Eso mismo cuando todavía estaban los apóstoles. Pablo escribió, Gálatas capítulo 1, versículo 6 y 7. Versículo 6. Estoy maravillado, escribió Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La comunidad fundada por Jesús fue la base del cristianismo a través de la transición entre Israel y la Iglesia de Dios, que pasaría a sostenerse sobre la base de dos elementos principales según explicado por el apóstol Pablo. Efesios
capítulo 2, versículo 20, aquí están los dos principales fundamentos de la iglesia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Sin embargo, la apostasía, con la disculpa de romper lazos con el judaísmo, ya que los judíos eran considerados traidores de la patria, buscó desechar el fundamento de los profetas, es decir, las escrituras hebreas, que ni siquiera son judías, sino que heredadas por los judíos desde la formación de la nación de Israel y pasadas a la iglesia de Dios juntamente con el fundamento de los apóstoles, es decir, las enseñanzas de Jesús, que es la piedra de ángulo en Israel y en el cristianismo verdadero. Por lo tanto, el llamado cristianismo sin el fundamento de los profetas se vuelve un falso cristianismo. Ese falso cristianismo es el que causó la ruptura con el judaísmo. Y lo importante de conocer la historia muy temprana es que aquí llegamos al entendimiento que la creación de una iglesia estatal nominalmente cristiana al interior del imperio romano, allá en el siglo IV de nuestra era, no marcó el inicio del falso cristianismo, sino que lo oficializó porque ya se venía desarrollando incluso desde el tiempo de los apóstoles. El falso cristianismo empezó a desarrollar en el siglo I, avanzó en el siglo II, en el siglo III, hasta su oficialización por el imperio romano. La idea de desechar las prácticas bíblicas que contiene la Biblia hebrea empezó a aparecer, como dije, en el siglo I, cuando aún predicaba los apóstoles originales, y fue ganando más fuerza a partir del siglo II, después de la caída de la nación de Judá, cuyas pruebas están plasmadas en los escritos apócrifos que circularon, principalmente a partir de ese siglo II, en contra de los judíos. Tales escritos, aquí les nombraré algunos: el Evangelio de Pedro, la Epístola de Cristo, el diálogo con Trifón, la Epístola a Diogneto, entre otros escritos que atacaban a los judíos y consecuentemente al judaísmo. Autores como Justino Mártir, por el año 150 después de Cristo, en Roma, y Ignacio de Antioquía, por el año 110 en Asia Menor, escribieron contra la guarda del sábado, indicando que el día de guarda de los cristianos es el domingo. Esas afirmaciones históricas son muy reveladoras, porque el emperador romano Constantino ordenó la guarda del domingo antes mismo de convertirse al cristianismo, porque la guarda del domingo era una costumbre antigua y pagana, y gentiles paganos que ingresaron en las comunidades judías mesiánicas y que lograron puestos de liderazgos fueron los responsables de imponer sus costumbres paganas por sobre las verdades de Dios. Por ejemplo, el mencionado Justino Mártir, nacido en Siria,
fue un filósofo pagano antes de convertirse, entre comillas, al cristianismo. Tuvo una escuela en Roma donde pasó a vivir a partir del año 130 de nuestra era. Y él escribió que el sábado era una ordenanza temporaria, originada por Moisés e impuesta a los judíos únicamente como una marca que señalaba o señalizaba a ese pueblo para el castigo que ellos merecían por su infidelidad. Cómo lo distorsionaban las escrituras. Pero el fondo de condenar a los judíos y buscar convencer y después obligar a los seguidores de Jesús a desechar el sábado, rotulándolo equivocadamente como judío y cambiándolo para la guarda del domingo, tenía como objetivo romper los lazos con el judaísmo y hacerse ver delante del imperio romano que el cristianismo es otra cosa y que no tiene nada que ver con los traidores del imperio romano. Y los cambios que comenzaron a ganar fuerza en la segunda mitad del siglo II también llegó al día de guarda de la Pascua, pues era un verdadero problema que los cristianos guardasen la misma Pascua que los judíos. Sin embargo, existían las instrucciones directas de Jesús para que se guardase la Pascua. Así que la solución para romper con el judaísmo fue, de parte de esos líderes con sus herejías, la solución fue crear un nuevo sistema de cálculo para el día de la Pascua que no coincidiera con la Pascua de los judíos. Por ello, desde el siglo II existe un cálculo realizado en Roma que determina un nuevo día para guardar la Pascua, que cae siempre en un domingo y nunca coincide con la Pascua del calendario sagrado de Dios. Y hay que entender que esos cambios fueron parciales y ganaron fuerza en el occidente, principalmente en Roma. Las iglesias del oriente, es decir, Asia Menor, Siria, Judea, Egipto, siguieron guardando la Pascua el 14 de Nisan, tal cual está en la Biblia. También es interesante que la apostasía en Roma tempranamente, y además de las ya citadas herejías, siguieron otras como el levantamiento de la prohibición de comer carnes impuras, siempre argumentando que esas eran prácticas judaizantes, donde la nueva iglesia de Cristo estaba desobligada de obedecer. Vean qué barbaridad. Cómo la apostasía empieza a desobedecer las verdades de Dios. Y para ir cerrando, el segundo siglo en la historia del cristianismo, el dirigente de la iglesia de turno en Roma, llamado Víctor, quien asumió el cargo después de que ya estaba sentado las bases de cambios que alejaron la comunidad del nacionalismo judío y del judaísmo, Víctor propone e impone la supremacía del obispo de Roma sobre todas las comunidades cristianas en todo el Imperio Romano. Y Víctor era el obispo de Roma. Así que la idea del papado se va consolidando
un poco más de un siglo antes de la creación de la misma iglesia romana bajo el imperio romano por Constantino. Y los que no estaban de acuerdo, el obispo de Roma, Víctor, creó la figura de la excomunión, es decir, la expulsión de la iglesia, rotulando a los contrarios como herejes. Esa figura fue creada a raíz de la imposición de otra fecha para la guarda de la Pascua, que no era el 14 de Nisan. Ellos imponieron otra fecha, como ya hemos dicho, un cálculo que hacía y siempre caía un día de domingo. Se cambia y se crea un ritual distinto denominado liturgia. En realidad, la Iglesia romana crea muchos nombres como Eucaristía, catecismo, excomunión, sacramentos, etcétera, que no escuchamos en las otras religiones no católicas, no romanas. No escuchamos esas palabras porque ellos no utilizaron esa terminología cuando se separaron de la Iglesia romana a partir del siglo XVI. No vamos a alcanzar en el estudio de hoy llegar al siglo IV, cuando se fundó la Iglesia romana y se determinó el curso de la historia del llamado cristianismo hasta los días de hoy y su relación con las profecías bíblicas. No vamos a alcanzar, pero hoy hemos abordado muchos puntos con referencia a la Iglesia verdadera de Dios en sus inicios dentro del judaísmo, donde Jesús fue quien sentó las bases de la transición de las verdades de Dios a la Iglesia de Dios. Verdades que estaban arraigadas en un primer momento en el pueblo de Israel y por último en el pueblo judío. Y cómo vimos también cómo se desarrolló la historia. En la historia, la nación de Judá sería derrotada por el imperio romano y desterrada de su tierra, y el templo sería destruido, como lo fue en el año 70 por los romanos. Por lo tanto, la transición de Israel y la Iglesia de Dios a la Iglesia de Dios se fue consolidando, pero manteniendo las verdades y desobligándose sus miembros, desobligándolos de los lazos nacionales de la nación judía. Solamente eso. La iglesia pasó a ser un grupo de creyentes de las escrituras bíblicas y de las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, que vinieron a agregar a todo lo que se conocía hasta antes de Jesús. Los que seguimos esta verdad somos la comunidad de todas aquellas personas en el pasado que no se dejaron engañar por las herejías que buscaron destruir toda y cualquier relación de la Iglesia de Dios con las verdades que Dios sentó base en la antigua nación de Israel. Por otro lado, hemos estudiado hoy un poco cómo las circunstancias también favorecieron el desarrollo de la apostasía, que culminó, y eso lo veremos en otro estudio, culminó la apostasía con la formación y supremacía de un falso cristianismo que rompió con el judaísmo, desechando las grandes verdades de Dios practicadas por la antigua nación de Israel y por los judíos, para volverse algo totalmente distinto y contrario, incluso contrario y distinto de las enseñanzas de Jesús
y de los apóstoles.